Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Ministras y delegados gubernamentales que nos acompañen. En realidad para nosotros es muy importante esta reunión porque queremos exponer tanto los lineamientos de visión política como técnica del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación del Poder y Control de Mercado. Como ustedes saben, este reglamento es una clara expresión de los cambios de fondo que estamos aplicando en el Gobierno Nacional. Es un giro radical desde nuestro punto de vista en combatir los núcleos de la economía, de una economía heredada por una visión neoliberal. Creo que el objetivo del reglamento es apuntalar la democratización fundamentalmente de la economía, lo cual está presente en nuestro régimen constitucional, en nuestros textos constitucionales. La Constitución nos delinea claramente un camino de qué tipo de economía queremos construir, una economía solidaria, una economía social, una economía que tenga una opción preferencial por los pobres, y el reglamento apunta a eso. La idea del reglamento es cómo podemos construir mejores condiciones para buscar asignaciones eficientes en mercados que lastimosamente en los países del sur, en los países dependientes, están bastante concentrados. Y lo que busca el reglamento es cómo se pueden generar opciones para lograr justicia asignativa, pero también justicia distributiva. Aquí teníamos unos datos que queríamos presentarles a ustedes, están en ese PowerPoint que está mostrándose en la pizarra, sobre algunos elementos de concentración que tiene la economía ecuatoriana. Estos son datos del Censo Económico del año 2010, y fundamentalmente podemos observar los niveles de concentración que hay en algunas ramas de la economía ecuatoriana. Por ejemplo, en la elaboración de productos lácteos hay una concentración de ventas, esto está medido por ventas, en donde 5 empresas controlan el 61% de las ventas en una rama como la de productos lácteos. Pero eso ocurre también en el caso de la fabricación de productos textiles, apenas 9 empresas controlan o centralizan el 61% de las ventas, y así sucesivamente. No quiero detenerme mucho en esos datos porque están disponibles para ustedes para que puedan observar los niveles de concentración que tiene la economía ecuatoriana y la necesidad de que vía ley, vía reglamento, nosotros actuemos en forma regulatoria. Quisiera plantear en forma muy clara que la idea aquí no es desbaratar ninguna empresa. La idea es más bien generar las condiciones para democratización, el acceso a los mercados. Entonces, bajo una visión que está también presente en nuestra Constitución de legítima respeto a los derechos de propiedad, la idea es generar mejores condiciones para ampliar las posibilidades de mercado, para democratizar el acceso, para que los pequeños, medianos productores tengan un acceso claro a los mercados que ahora están concentrados. La ley de regulación y control de poder de mercado se expidió el 29 de septiembre del año pasado. La Asamblea Nacional promulgó la ley y el presidente la promulgó en el registro oficial el 13 de octubre, daba un plazo de 180 días para que nosotros actuemos y generemos un reglamento. El presidente le encargó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que elabore el documento, pero fue un trabajo coordinado, organizado con el Ministerio Coordinador de la Producción, con el Ministerio Coordinador de Política Económica y fundamentalmente con el Ministerio de Industrias, que tiene incluso una subsecretaría de regulación de poder de mercado, que han sido los actores fundamentales para llegar a un reglamento que fue expedido por el presidente vía decreto ejecutivo 1152 el día de ayer. El reglamento, si uno podría resumir todo lo que está ahí en la parte técnica que luego iremos precisando y también con las preguntas que ustedes nos generen, el reglamento lo que busca fundamentalmente es el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, es decir, favorecer a los consumidores. Y el reglamento básicamente recoge los principios que ya están presentes en la ley,
es decir, evitar, prevenir, corregir y sancionar el abuso de mercado, tener una regulación. Ustedes recuerden que uno de nuestros puntos más importantes dentro de la estrategia de desarrollo es recuperar la capacidad no solo de planificación, sino también de regulación y de control de un Estado moderno, de un Estado moderno. Todo Estado regula, todo Estado controla los excesos del mercado y genera o intenta generar bienestar para sus ciudadanos, y esos son los principios que están recogidos en este reglamento. Con ello yo quisiera que nuestro asesor comente algunos de los lineamientos más estratégicos, más técnicos del reglamento. Hemos preparado una corta presentación y luego podríamos ir focalizando algunos temas que haya preguntas y nosotros, el grupo que está aquí ministerial, responderemos a sus inquietudes. Gracias, señor secretario. El reglamento está dividido en 7 capítulos y una sección de disposiciones transitorias. Cada capítulo aborda de igual manera o desarrolla la normativa reglamentaria necesaria para la aplicación de cada una de las secciones de la Ley de Control de Poder de Mercado. Siendo estas particularmente de manera introductoria las disposiciones generales, el régimen de regulación y control que desarrolla los aspectos relacionados con abuso de poder de mercado, conductas colusorias y prácticas de competencia desleal. El capítulo 3 desarrolla la reglamentación necesaria para la aplicación de las acciones de Estado y ayudas públicas, que son básicamente excepciones al régimen de competencia que el Estado puede hacer en razón del interés público y de la eficiencia económica. El capítulo 4 trata de la regulación, desarrolla las facultades de la Junta de Regulación que se creó mediante la ley y define el ámbito de acción y competencia de la Junta de Regulación en materia de control de poder de mercado, de la actividad regulatoria de las otras agencias de regulación en sectores regulados que son parte del Estado ecuatoriano. El capítulo 5 desarrolla los procedimientos, en especial el procedimiento de juzgamiento y sanción. El capítulo 6 aborda lo que son medidas correctivas y sanciones, que en la técnica son de hecho arbitrios del Estado para restablecer el proceso competitivo o, como su nombre lo indica, para sancionar cuando se ha producido una infracción y un daño. Finalmente, el reglamento desarrolla lo que son los compromisos de cese dentro de la lógica de la ley, que es una lógica netamente disuasiva. El énfasis aquí en el hecho de lo que la ley pretende es desincentivar el cometimiento de conductas anticoncurrenciales o infracciones y permitir, por tanto, al administrado o al presunto infractor incluso llegar a un compromiso en el que le dice a la autoridad: yo me abstengo de continuar con la conducta anticompetitiva a cambio de que usted me haga una rebaja de la sanción o simplemente no me aplique la sanción, dependiendo de si ha habido o no un efecto dañino en el mercado. Ese es básicamente el contenido del reglamento. De acuerdo y en línea con la Constitución de la República, el reglamento no ha incluido ninguna disposición que pueda alterar, modificar o innovar la ley. Gracias.
sobre los niveles de concentración del mercado. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener claro que lo que se sanciona no es necesariamente estos niveles de concentración. Básicamente lo que se busca es prevenir, eliminar y, de ser del caso, sí, sancionar abusos de esas posiciones dominantes del mercado. En el ejemplo que citaban ahora, supongamos que la industria aceitera o la industria textil o la empresa que estaba participando en cualquier otra rama productiva del país tiene niveles de concentración. Eso por sí, mientras no exista prácticas anticompetitivas, mientras no exista una conducta que restrinja la participación de otros operadores económicos en el mercado, eso no necesariamente va a derivar en un aspecto de sanción. Esto, por favor, siempre tenerlo presente. Naturalmente, el espíritu que tiene la ley es buscar a que cada vez tengan acceso al mercado mayor número de operadores, y qué mejor si estos operadores económicos no necesariamente son las grandes empresas, los grandes comerciantes o los grandes industriales, sino también hay una participación más dinámica y activa de los pequeños y de los medianos operadores económicos. Partiendo de ese aspecto, entonces, las sanciones que son de corte leve, grave y muy grave, que van en el orden del 8, 10 y 12%, básicamente se aplican si y solo si, derivado del proceso de investigación, se comprueban que hayan existido prácticas predatorias, algún tipo de prácticas anticompetitivas o conductas anticompetitivas entre estos operadores. A nivel ya de procedimientos específicos, luego le pasaremos al doctor Bayardo más bien para que nos especifique concretamente cuáles son los procedimientos que se van a observar. A nivel de la conformación de la Junta de Regulación, cuyo espíritu, como insisto, es fundamentalmente emitir las directrices de política, de normativas que deberá observar la instancia ejecutora o de operación, esto es, la Superintendencia de Competencia, está constituida por el Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ministerio Coordinador de la Producción, el tercer actor es, si me recuerdan, es el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, y se me escapa un cuarto actor, de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Correcto. Ellos básicamente lo que hacen es emitir, como insisto, las resoluciones o fortalecer los niveles de normativa para aplicar cada uno de los principios que están recogidos y procedimientos que están recogidos tanto en la ley de regulación y control del poder del mercado cuanto a nivel estrictamente del reglamento. Las ayudas de orden público tienen siempre un carácter temporal y el espíritu que busca básicamente es intervenir en el mercado con este grado de temporalidad en función del interés colectivo. Un criterio que también todos ustedes deben de tener presente es que cuando se aplican este tipo de procesos o cuando nos vemos abocados a un tema de procesos, los operadores económicos al momento de determinar las sanciones son susceptibles de efectivamente bajo criterios de corte atenuante. Por ejemplo, si durante los procesos de investigación y durante el proceso ya de audiencias para el ámbito de las presentaciones de prueba hubo voluntad de los operadores de entregar la información y de atender las demandas de quien instrumenta la aplicación de estos cuerpos normativos, esto puede servir para reducir y ser considerado como un parámetro atenuante previa al cálculo y naturalmente a la aplicación de la ley. Las tarjetas de afiliación
De hecho, a raíz que se puso en vigencia la propia ley, en este momento es una práctica que no implica un costo a la ciudadanía usuaria de este tipo de tarjetas de afiliación. No obstante, las instancias de aplicación de la ley siempre están observando que a través de estas prácticas no se creen esos niveles de fidelidad que puedan implicar algún tipo de conducta anticompetitiva posterior. Esto a nivel, un poco recogiendo todas las preguntas y más bien al micrófono para el doctor Bayardo para que pueda especificar los procedimientos expresos. Tal vez solo una aclaración respecto a la de la Superintendencia de Compañías, ¿no? Acuérdense que ya se tomó medidas al respecto, estas tarjetas no tienen costo alguno y si es que quieren dar descuentos, pues bienvenidos. Se trata de beneficiar a los consumidores. Lo que hay que precautelar son prácticas desleales o insanas, ¿no? Que además atrapen nichos de mercado, pero si es que quieren dar descuentos, pues están bienvenidos esos descuentos. Se va a plantear regulaciones adicionales, eso sí, cuando ya pasan a ser tarjetas de crédito. En esto estamos haciendo análisis también con la Superintendencia de Bancos para evitar excesos o abusos que han visto que han aparecido una serie de tarjetas incluso de nivel local, de nivel de almacenes, hay una emergencia muy grande y esto sí va a ser objeto de mayor regulación y control para precautelar el exceso de endeudamiento de los ciudadanos y cuidar el interés público. Pero esto está en el ámbito de acción de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Compañías. Es decir, tal vez, y solo en términos generales, insistir tal vez algo que no estaba tan evidente, la creación de no solamente de nuevas reglas, sino de nuevas institucionalidades que es importante tener en cuenta, ¿no? Se crea, como ha dicho Verónica, una junta regulatoria con lo más importante tal vez del frente económico, tanto de política económica como producción y de industrias, junto a sectores estratégicos para actuar coordinada y articuladamente en todas las actividades económicas del país, controlar los abusos, sobre todo de los operadores, como ha dicho el Fander, no se trata de inhibir, sino al contrario, de mejorar la eficiencia de los operadores en los mercados. A todos nos interesa que esta institución tan importante en una sociedad que es el mercado actúe de manera adecuada, pero para ello es necesario poner reglas claras que eviten el abuso para las prácticas colusorias y desleales de unos pocos que pueden causar un efecto negativo a toda la sociedad y no solo a los actores económicos. Bueno, eso básicamente. Ya vamos a explicar. En realidad, lo que ocurre es que se abre un expediente, un proceso de juzgamiento, y durante el proceso de juzgamiento el operador económico tiene la facultad de solicitarle a la autoridad el celebrar un acuerdo. Este acuerdo consiste en que él deja de incurrir en una práctica anticompetitiva y la autoridad suspende el proceso sancionador. Si es que no se han producido efectos en el mercado, la autoridad puede no aplicar la sanción. Si es que se ha producido un efecto en el mercado, eventualmente se aplique una sanción en proporción al efecto dañoso que se haya producido. ¿Qué es lo que pretende la ley a partir de este mecanismo? Es buscar una salida óptima al problema generado por una conducta anticoncurrencial, dándole la facultad al administrado de por sí mismo presentarse ante autoridad y ofrecer el dejar de cometer la infracción a cambio de un beneficio. Cualquier operador económico. Y en cualquier estado del procedimiento hasta antes de resolución. El reglamento establece cuáles son las condiciones para que sea admisible este compromiso, que son básicamente
el compromiso bajo juramento de dejar de incurrir en la práctica y, en segundo lugar, en el ofrecimiento de aplicar medidas correctivas para restablecer o remediar potenciales efectos negativos que se hubieran causado. Hay un proceso de monitoreo. Si no hay cumplimiento, se reabre el expediente. No puede haber doble sanción porque la Constitución lo prohíbe. Pero ¿y cuáles son los parámetros o cómo es el procedimiento para abrir un expediente? O sea, un operador que se siente afectado va a ir en denuncia o cómo Sí, sería el proceso? básicamente el expediente se abre de oficio por la superintendencia o mediante denuncia. Puede denunciar cualquier persona que demuestre un interés legítimo. ¿Y a través de qué medio ya está disponible el medio de denuncia? Bueno, sí, la acción legal para entablar una denuncia está establecida en la ley. Ya se puede entablar denuncias. Así es. Puede ser un ciudadano común y corriente que se sienta afectado y Sí. puede ir. Así es, procesalmente tiene que... Empresa del mismo sector que también Así es. Procesalmente tiene que demostrar que tiene un interés legítimo y eso obviamente entrará a análisis de la autoridad. La autoridad tiene la facultad de admitir o de inadmitir la denuncia. ¿Puede ser una precisión para los señores ministros? ¿Esta ley también afecta? Por parte de una de las otras preguntas. Las empresas públicas, como cualquier otro operador económico, están bajo el ámbito de aplicación de la ley. Tienen que observar todas sus disposiciones. No pueden incurrir en abuso de poder de mercado, no pueden incurrir en prácticas desleales ni en acuerdos colusorios y tienen que observar un procedimiento para concentración. Pero el procedimiento para abrir un expediente para una empresa pública va a ser el mismo que para un operador privado. Así es. De hecho, un operador privado puede denunciarle a una empresa pública si se siente afectado Y la denuncia se hace específicamente en la ante la superintendencia. Así es. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.